El podcast de la selva. Busca lo más vital, no más lo que es necesidad. Un podcast de Minería es Más. De la preocupación. Hola a todos, yo soy Santi y hoy vamos a hablar de inventos españoles. Cuando hablamos de inventos españoles, enseguida se nos viene a la mente el poner palos a las escobas, al chupa-chups, a los caramelos, pero la realidad es que la producción científica española va mucho más allá. Para hablar de esto y algunas cosas muy curiosas, hoy está con nosotros Pablo. Pablo, bienvenido. ¿Qué nos cuentas sobre ti? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación en primer lugar. Y bueno, pues yo me llamo Pablo Bernárdez, soy ingeniero de minas, creo que como la mayoría de los que estamos aquí. Y nada, yo estoy en este podcast porque bueno, siempre soy aficionado a los temas tecnológicos y me gusta estar mucho al día y tal. Y cuando me comentaron que ibais a hacer un podcast relacionado con inventos, pues la verdad es que me gustó bastante y no me pude negar, la verdad. Así que os agradezco mucho la invitación. No, bueno, muchas gracias a ti por venir aquí a nuestra casa. Y también con nosotros está Elvira, a la que ya conocéis y a la que, por desgracia, no es ingeniero de minas, pero la queremos igual. Bienvenida de nuevo, Así Elvira. es. Muchas gracias, Santi. Bueno, soy ingeniera geóloga, lo siento. Perdón por no ser ingeniera de minas. Pero bueno, yo formo parte de Minería es Más desde hace ya 2 años y medio van a hacer. Y bueno, estoy en todos los fregados y este no podía ser menos. Así que nada, encantada de estar otra vez aquí en el podcast de la selva. Bueno, pues vamos a meternos directamente en faena. La verdad es que hay una cosa que cuando hablamos de inventos españoles, enseguida lo que pensamos es en, yo creo que 3 primordiales: el futbolín, la fregona y el chupa-chups, que al final es el ponerle un palo a diferentes cosas, ¿no? Pero creo que esto es un poco injusto porque, bueno, alguien le tiene que poner el palo y solo se nos ha ocurrido a nosotros, la verdad. Y los inventos van mucho más allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, el futbolín al final es un juego de mesa, pero es que está ahora en todo el mundo. O, por ejemplo, el chupa chups, que es ya casi una necesidad, porque leía estos días que decían que, bueno, cuando el creador, que es un catalán, Enric Bernat, pone el palo, es porque se fija que los niños están siempre guardeando las manos, están chupando, se sacan el caramelo, lo vuelven a guardar, miran el color, ¿no? De hecho, yo recuerdo siendo pequeño que había algún chaval en mi clase que todavía lo hacía, ¿no? Pero claro que responde a una necesidad. Entonces, lo primero que os quería consultar a vosotros es, bueno, ¿cómo veis estos inventos? Si los veis tan simples o tienen algo de gracia o, bueno, ¿qué opináis de ellos? Yo creo personalmente que muchos inventos, como tú comentas, nacen de una necesidad o de una idea o algo un problema que necesitan solucionar. Y a veces es una cosa tan simple como poner un palo a un caramelo, como que pueda ser inventar una máquina súper compleja para resolver un problema o facilitar una tarea. Entonces, muchas veces yo creo que, aunque los inventos sean sencillos, son frutos de darle muchas vueltas a la cabeza y de intentar resolver un problema que antes pues a nadie se le había ocurrido. La verdad es que yo lo veo genial y creo que nos representa muy bien a los españoles en buscarnos las formas de hacer las cosas como más sencillas y que nos den menos trabajo. Por ejemplo, poner palo a la fregona, pues entiendo que antes eso era, te arrodillabas en el suelo y al ponerle un palo, pues muchísimo más sencillo, más cómodo, no te cansas tanto, es como muy español, creo que nos representa mucho, la verdad. Y lo de chupa chups, no lo sabía, yo pensaba que era español lo que es el diseño de la marca, que sabéis quién lo hizo, ¿verdad? Bueno, yo sí lo sé, no sé, Pablo, ¿tú conoces? Es un tío Yo importante. no conocía, o sea, sé que era un español, un catalán, pero no sé mucho más de él. No sé. Pues el diseño lo hizo Dalí, ¿no? Si no me equivoco, Sí. Santi. Pero lo que no sabía es que el palo también lo habíamos inventado nosotros, aparte del diseño. Pero me encanta, es como marca España todo. Bueno, también hay otra cosa que, bueno, poco se dice, pero
también, por ejemplo, en el caso de la fregona se ve muy claramente que existían cosas muy similares antes, ¿no? De hecho, creo que Manuel Jalón, que es el inventor de la fregona como tal, bueno, que es un invento de los años 60, antes ya había cosas parecidas, y de hecho creo que él más o menos hila ideas, hay varias teorías. Una es que está en una especie de cafetería, bar en Estados Unidos, y lo que ve es a una persona que está agachada y se le ocurre, dice, si tenemos un palo es más fácil, ¿no? Pero también hay otra teoría que es que está no sé si en las fuerzas aéreas americanas, algo así, y ve como unos soldados utilizan una especie de como dos rodillos para presionar una cosa parecida a un mocho para escurrirlo, ¿no? Entonces él, bueno, busca una forma mucho más fácil de hacerlo, y el diseño actual que tenemos de fregona todos en mente, que es pues el mocho con sus tiritas y digamos, un cubo de plástico con un escurridor para hacer presión, eso es lo que inventa él, ¿no? Que es como, pues eso, lo que decía Elvira, la forma más sencilla. Lo que se comenta también, él creo que hace poco le hicieron un reportaje porque ha sacado un nuevo invento ahora, un nuevo cubo para la fregona, que usa me parece que usa dos depósitos de agua diferentes, uno para el agua sucia y otro para el agua limpia, y entonces así limpias mejor. Y creo que ese cubo se le ocurrió precisamente lo que comentas, en un aeropuerto en Rusia, que estaban fregando con el agua totalmente negra, y este hombre, pues eso, es además muy, muy reciente, y este hombre pues se le ha ocurrido hace poco sacar ese cubo. Y creo que el tema de la fregona, él sí que efectivamente existía, y él lo que se le ocurrió es que él trabajaba en una empresa que debían de fabricar otros componentes, y creo que tenían bayetas, y se le ocurrió cortar una bayeta en tiras, y lo acopló al palo, y es ahora lo que llamamos la fregona, ¿no? La fregona actual, que es como más, en vez de ser unas cuerdas, es más como unas tiras, y es porque simplemente se le ocurrió cortar una bayeta y acoplarla ahí. Es muy, muy curioso. De todas formas, a mí hay una cosa que me encanta, que es como, bueno, pues ha inventado esto, vaya tontería, ¿no? Que es pensar una cosa. Bueno, no, es mucho más allá, porque también este es el responsable de la invención de la jeringuilla desechable. Antiguamente, por supuesto, había jeringuillas, las había de vidrio, también las había de un plástico más duro, entonces se podían volver a utilizar. Pero la gracia de este es que crea una jeringuilla que es como, digamos, muy débil, su plástico es muy malo, entonces solo te vale para un uso, venga, digamos 2, 3, pero no para más. Entonces, además es que lo hace la fregona de los 60 y la jeringuilla de los 70. Es como, bueno, pues que era una persona que debería ser, que pensaba mucho las cosas, y un tío muy ingenioso al final. Y bueno, ahora me gustaría un poco volver al origen, porque estaba pensando que, bueno, nosotros tenemos esto que son inventos ya del siglo XX, pero nuestra producción científica va muy, muy, muy lejos, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí más me llamó la atención es el tema del cigarrillo, los pitillos. Es un invento español. Obviamente el tabaco vino de América, ya en América fumaban, pero lo que inventamos nosotros en Sevilla en el siglo de oro es el hecho de lo que es la picadura de tabaco, meterla en un papel y fumarla, ¿no? Esto era porque la gente, bueno, pues digamos, más humilde, recogía las colillas de algo parecido a un puro que sería en aquella época, lo picaba, lo metía en papel y se lo fumaban, ¿no? Entonces, pues nosotros también somos responsables de toda la adicción al tabaco, o sea que de nada al resto del mundo, no pasa nada, ¿no? Y luego hay algunas cosas así bastante curiosas, ¿no? Yo creo que Elvira sabe una que a mí me ha hecho mucha gracia. Cuéntanos, Elvira, ¿qué otra invento tenemos por ahí que es también español? Pues yo tengo otro invento, que son las navajas, y no los moluscos, aunque yo creo que si nos ponemos tontos también podrían ser españoles, las navajas de mar, pero en este caso pues son las navajas de toda la vida, y es que el origen que tiene es en la época de Carlos I, en la que se prohibió a toda persona que no fuera noble llevar armas de lo que llamaban hoja larga, entonces no podían llevar espadas, y se empezaron a popularizar un montón las navajas. Y además, mención especial Albacete, porque las navajeras famosas de empresas que las fabricaban eran de Albacete. O sea que súper españolas las navajas. Bueno, es que en relación a eso también hay una cosa muy importante, coincidiendo con nuestro siglo de oro, o sea, no es casualidad, no solo es producción literaria, digamos también éxito militar, ¿no? O sea, esto viene empujado por el hecho de que teníamos una industria muy puntera.
el acero que se fabricaba en España no se podía fabricar en otros sitios del mundo. Los cañones, por ejemplo, los fabricábamos de una sola pieza, mientras en el resto del mundo eran con moldes con varias piezas. Y luego, por ejemplo, escuché una frase por ahí hace mucho tiempo que decía, bueno, España descubrió América porque ninguna otra potencia mundial podía descubrirla, porque solo nosotros teníamos la tecnología para con un barco de esas características llegar a América, ¿no? Entonces es algo que me parece muy curioso, ¿no? Entonces no sé si, Pablo, tú tienes algo así en mente, algún invento que hayamos pasado desapercibido o alguna persona. Pues así de una persona que es bastante influyente y que no, la verdad es que es poco conocida, ¿no? Se habla del chupachú, del futbolín y tal, pero bueno, es el inventor el inventor original del traje espacial, de lo que hoy conocemos como un traje espacial, que se llamaba Emilio Herrera de Linares. Ese fue un hombre que fue además, es una persona de las más influyentes que ha habido en España, ya que formó parte incluso del gobierno de la Segunda República Española, fue muy amigo de Alfonso XIII, y aunque fue presidente de la República Española, fue Alfonso, o sea, le propusieron ser parte de la República y Alfonso XIII le tuvo que dar permiso para poder hacer eso porque él era muy fiel a Alfonso XIII. Y él fue uno de los primeros aviadores españoles o ingenieros aeronáuticos españoles. De hecho, ayudó a De la Cierva a construir su autogiro. Y él tenía una obsesión con volar, con salir a la estratosfera en un globo aerostático y estudiar la estratosfera. Y había más gente que lo había intentado antes, pero había muerto o casi estuvieron a punto de morir debido a las condiciones tan duras de frío, de ausencia de aire que había allí ya cuando te acercas a la estratosfera. Entonces fue él el que se le ocurrió diseñar el traje espacial y que le ayudaría pues eso, a protegerse de la falta de presión, de la temperatura, y con los materiales de aquella época, si podéis ver alguna foto ahí en internet, parece un traje así muy sencillo, que tiene como un casco como de un buzo de los que van bajo el agua, pero está hecho, vamos, teniendo en cuenta la época en la que estamos hablando, es tecnología punta de aquella época. Y Claro, pero a mí me surge aquí una duda porque, bueno, tú piensas esto y bueno, pondremos la foto en imágenes, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende es que tú esto lo ves y parece un traje de buzo, o sea, tal cual. Me recuerda al buzo este de la peli de Hombres de Honor con Robert De Niro, pues me parece muy parecido. Entonces, mi duda es cómo alguien, esto debió ser a mitad del siglo XX, ¿cómo puedes diseñar esto? O sea, adelantándote a tu tiempo tanto, porque quiero decir, o sea, hay alguna comparación con un traje espacial y a ver, pues probablemente la idea original se parezca, pero lo que es externamente se parece un huevo a una castaña, ¿no? Entonces, no sé si sabes tú, nos podrías explicar cómo una persona puede llegar a diseñar esto en un momento tan alejado, vaya. Es eso, como hablaba antes, todos estos inventos corresponden a resolver una necesidad. Su objetivo no era inventar un traje espacial. Él lo que quería era estudiar la estratosfera. Entonces él, claro, vio los precedentes de gente que volvía, si es que volvía de esos vuelos en globo aerostático, pues con congelaciones, perdían miembros, algunos morían. Entonces él, claro, fue estudiando esos precedentes y dijo, a ver, ¿cómo puedo hacer yo para llegar allí y resolver esos problemas? Entonces fue poco a poco pues solucionando problemas conforme ibas avanzando. Uno en los inventos, si se puede ver en una foto de lo que es ese traje, se ve que hay unos alambres que es como una estructura del traje. Y eso es porque, claro, el traje tú cuando vas presurizado, porque claro, él veía que cuando no hay presión, aunque tú puedas respirar, al final puedes morir por una embolia pulmonar, porque no hay presión. Entonces, cuando presurizaban, si presurizas el traje, te conviertes en un globo, es un globo rígido. Entonces, con esa malla de alambres él conseguía eliminar esa rigidez del traje y resolver esos problemas.
y creo que hace poco su familia en su casa han descubierto también una capa, que no sabía muy bien qué era, de una capa como plateada, y parece ser que forma parte de ese traje y era para protegerse de la radiación solar, de la radiación a esa altitud. Entonces es como, en la foto que estarás viendo, es simplemente un traje que parece de buzo, pero no hay fotos con esa capa, pero parece ser que es eso, que esa capa formaba parte de ese traje. Entonces él poco a poco fue, conforme encontraba un problema, a ver, este traje me lo pongo, se hincha, es muy rígido, a ver, ¿cómo lo resuelvo? Pues pongo esta estructura interior. La radiación solar, pues mira, el traje pues de goma o lo que tendría en aquella época, pues no le funcionaba o veía que no le servía para protegerse de la radiación y consiguió, con el material que conseguía de aquella época, pues resolver ese problema que tenía. Entonces, al final, paso a paso y poco a poco haciendo correcciones, pues llegó a lo que llegó. Y llegó el punto de que la NASA, según cuenta la leyenda o cuentan los historiadores, parece ser que incluso ingenieros de la NASA, sin decir que eran ingenieros de la NASA, se acercaron a visitarle y le empezaron a preguntar de matemáticas y de tal, querían hacer una entrevista, y empezaron a hacerle preguntas muy concretas y hasta que luego ya él contestaba todo y ya vieron que sí, que esa persona realmente era una persona diferente, y que era capaz de diseñar ese traje y que les podía ayudar. Es cuando le ofrecieron trabajar para la NASA. Y él lo que propuso él como condición, quería que si ese traje llegaba a la Luna, quería que la bandera española ondeara con la americana, y le dijeron que no, que eso no podía ser. Y entonces él rechazó ese puesto de trabajo, o sea, ese puesto porque no le dejaron ondear la bandera española junto con la americana. Solo sí, por eso. Bueno, y entonces... sin él no se hubiera llegado, o sea, claro. Entonces, hasta tal punto llegó su influencia que Neil Armstrong, una vez volvió de la Luna, se entrevistó con él, fue a hablar y le regaló una piedra de la Luna. Una piedra de la Luna que estuvo expuesta en un museo hasta 2007, por ahí, y luego se perdió. A partir de ahí se perdió, se robó y no se ha vuelto a saber de ella. Pero esa persona llegó a ser tan influyente como para que Neil Armstrong le regalara un trozo de una roca. Bueno, estaba viendo aquí a la vez que, claro, o sea, lo tengo delante y esta persona empieza con la idea de hacer no es un viaje, digamos un viaje a la estratosfera, ¿no? En los años 30. Entonces, esto creo que el diseño original es del año 35. Sí. O sea, es que es como 20, 30 años antes de que empezásemos a pensar en ir al espacio, ¿no? Entonces es como muy... A mí me parece muy curioso. La pena es que llegó a murió 2 años antes de que el hombre llegara a la Luna. Entonces, bueno, es también una curiosidad, ¿no? Que nunca llegó a ver su invento, pero fue uno de los que le permitió que el hombre llegara a la Luna. Qué fuerte, me choca mucho porque al final España no es que no haya tenido mucha presencia en todo el tema espacial, y de hecho cada vez más, y con Pedro Duque y eso, pero no es de los países que más astronautas tenga ni más presencia, vaya, pero qué curioso, o sea que nosotros pues al final estuvimos ahí desde el principio. Sí. Y bueno, cambiando un poco de personaje, yo os quería comentar sobre, bueno, una persona que siempre dicen que es el gran desconocido. Lo que pasa es que, bueno, si os podéis indagar, veis como hay un espíritu de volver a incorporar a todo Esquevedo, que es esta persona, hay un espíritu de volverlo a incorporar pues a la primera plana, ¿no? Me parece que tiene una vida cuanto menos curiosa, porque una de las anécdotas que tiene es que participa, creo recordar que es en la tercera guerra carlista, por tiempo tiene que ser, ¿no? O sea, estamos hablando que es una persona que nace en la mitad del siglo XIX y muere en el año 36, en 1936, y ahora se está poniendo mucho relieve su imagen porque lo consideran como, digamos, un pionero en el tema de informática. Entonces lo hacen por 2 cosas. Primero, por el tema de cómo diseñaba él las máquinas, en los lenguajes que utilizaba, etcétera, ¿no? Que es como en donde se han apoyado lo que es la informática moderna. Y segundo, porque es la primera persona en crear una calculadora. Entonces, no sé si alguna vez habéis visto una calculadora mecánica,
pero, o sea, hay 1000 vídeos en Instagram. No sé si, por ejemplo, Elvira, ¿tú has visto alguno que les dan algo dividir entre 0 y se vuelve loca la máquina? Ay, no. Pues, bueno, pues no llega de ese lado. Pues es como, imagínate, una máquina de escribir, ¿no? Entonces hacen algo así, le dan a dividir entre 0, la máquina, claro, se vuelve loca porque no sabe qué hacer, entonces empieza a girar como, digamos, no sé si decir en vacío o, bueno, hacer cosas que no tienen mucho sentido. Entonces, esta persona lo que hace es crea a lo largo de su vida diferentes máquinas mecánicas para resolver problemas complejos. Estaba viendo antes que incluso era capaz de resolver ecuaciones de segundo grado directamente de forma mecánica. O sea, para hacernos una idea, una ecuación de segundo grado no la resolvemos con la calculadora Casio digital que tenemos, ¿no? Pero donde viene la principal novedad suya es que hace la primera calculadora, digamos, digital. Bueno, no es digital, es lo que hace es cierto tipo de electrónica y lo que hace es, pues, una calculadora que ya hace pequeños problemas matemáticos, pero ya tiene algo de electrónica, bueno, componentes eléctricos, digamos, ¿no? Y luego hay otra cosa que me llama mucha atención de esta idea, es que dicen que es la primera persona que crea un videojuego. No es un videojuego, lo que tiene es una especie de mecanismo completamente mecánico para jugar al ajedrez, ¿no? Entonces también me llama mucha atención porque si tú lo piensas, ¿cuántas operaciones matemáticas diferentes tienes que hacer en una partida de ajedrez? Y ¿cuántas posibilidades hay? Pues él las resolvió todas para hacer esto, ¿no? Entonces seguro que sabéis uno o dos inventos suyos, aunque no seáis conscientes. No. Se le conoce. Tú, Pablo, seguro que lo sabes. Mira, yo que soy de Cantabria, el teleférico de Fuente D, creo que fue él el que lo inventó, el teleférico, y fue uno de los primeros teleféricos que se puso. El que está en Fuente D, en Cantabria. Bueno, yo por lo que he estado leyendo, o sea, esto debería ser un poco más complejo porque sí que ya existía la idea de tener un teleférico y he visto que incluso tirado por animales, tal, había muchos, pero que no llevaban personas, porque claro, eso se podía partir o no. Lo que ofrece es un teleférico ya, aparte de tirado por animales, motorizado, pero con la seguridad de que no se va a caer, que es la gran ventaja, es que ya te lo aprueban para montarlo. También había uno en San Sebastián, si no me equivoco, a principios de siglo, en 1910, algo así. Y luego el famoso es el de las cataratas de Niágara, que no me acuerdo cómo es el nombre, pero es algo así como invento español o transporte aéreo español, algo así, y que sigue en activo, con lo cual es bastante curioso. Y os quería preguntar también, me comentabas, Pablo, que había algunos inventos que, bueno, nosotros ponemos aquí en valor y que incluso eran de hombres que se habían, digamos, bueno, en aquel momento era más fácil quitar un invento a otro, en el sentido de que las patentes no es que no estuvieran tan desarrolladas, pero es muy fácil cambiar 3 cositas y apropiarte de un invento. Y me decías tú que se habían apropiado unas personas de los inventos de algunas mujeres, etcétera. Bueno, no sé qué nos quieres contar sobre esto. Más bien es tomar la idea. No sé si no estoy hablando de que hayan copiado, que se hayan plagiado o no, pero bueno, si os fijáis, llevamos hablando un buen rato y nunca hemos hablado de ninguna mujer inventora. Entonces yo creo que, bueno, es el momento también de darle su valor a las mujeres inventoras, que hay muchas, pero en la época antigua, si hoy en día incluso no son muy conocidas, antiguamente pues peor. Incluso muchas veces eran los maridos de esas mujeres las que se les atribuía ese invento, porque a las mujeres no podían presentar, no podían salir a los papeles o por otro motivo. A lo que te refieres, por ejemplo, un invento, la fregona, que estábamos hablando antes, ¿no? Que era de Manuel Jalón, que pasó como el inventor de la fregona, pero lo que él hizo realmente fue, bueno, pues tomar una idea de una mujer que se llamaba Julia Montús, con 2 S. Julia Montús y Julia Rodríguez fueron las 2 inventoras, en 1953, y lo patentaron. Y en aquella época lo que inventaron fue una fregona, un cubo, y era con un trapo. Ahora suele ser eso, la fregona moderna es como unas tiras planas.
también había como unas cuerdas, que era como la fregona con unas cuerdas atadas a un palo, pero el invento original era como un trapo, que era, bueno, supongo que era porque de antes las mujeres fregaban arrodilladas con un trapo, entonces pues simplemente le pusieron un palo y luego ya fue evolucionando pues a lo que conocemos hoy. Entonces ese invento que solucionó el problema de tener que fregar de rodillas es originario de dos mujeres, de Julia Montús y Julia Rodríguez. Luego pues supongo que no sé si la patente, eso ya no lo sé, desconozco si le plagiaron la patente o no, pero que siempre se ha atribuido un hombre y no es así, fueron dos mujeres. No, la verdad es que me parece muy curioso. Y hay algo en lo que yo no estoy muy puesto, pero sí es que lo leí hace poco, de que había una mujer que lo estaba buscando justo ahora, que se llama Ángela Ruiz Dobles, que le atribuyen la invención, digamos, del protolibro electrónico. No sé si lo habéis echado un ojo. Sí, es otra inventora muy desconocida, era una profesora. Y ella lo que buscaba era que los niños, pues ella veía que, claro, los niños llevaban mochilas muy pesadas con un montón de libros. Ella lo que quiso es simplificarlo y en un solo libro llevarlo todo. Entonces se inventó una especie de libro mecánico, más que electrónico mecánico, que fue el predecesor del Kindle, ¿no? Y ahí, en ese libro, la verdad es que la foto que yo ahora estoy mirando una foto y es un invento increíble, no parece que sea tan antiguo. En ese libro eran como unas cintas, se ve que son como unas cintas, y ahí tiene tiene todo el contenido que necesitaría para cubrir las necesidades educativas de un niño en aquel curso. Y quiero recordar que incluso era capaz de grabar audio. O sea que... Y ese fue, creo que la Enciclopedia Mecánica lo patentó en 1949, exactamente. Bueno, sí, a ver, al final lo del audio es algo... En aquel momento ya había sistemas de grabación de audio absolutamente desarrollados, ¿no? Entonces, pero claro, o sea, el decir, un niño hace 80 años ya había alguien pensando cómo resolverle los problemas y ahora, bueno, sí que es cierto que ya se pueden utilizar pues el iPad, tablets, ordenadores, pero la inmensa mayoría de niños sigue con sus 8 libros reglamentarios, ¿no? Con lo cual no deja de ser curioso que decimos, bueno, nos hemos desarrollado técnicamente, pero bueno, seguimos llevando las mochilas hasta arriba de libros. Sí, sí. Elvira, ¿algún invento curioso que te llame la atención? Yo tengo otro invento que además está muy en línea con lo que comentábamos de inventos españoles hechos para facilitar la vida, para trabajar menos, que es la silla de ruedas. Yo no sabía que la silla de ruedas tiene su origen en España. Y es que el rey Felipe II, cuando ya pues tenía problemas de movilidad, sobre todo cuando era más mayor, le hicieron como un prototipo, como que su silla se la pusieron en una especie de plataforma con 3 ruedas. Obviamente no es muy similar a las sillas de ruedas de hoy en día, parecía más como un cochecito, pero así era como se podía mover. Y me ha llamado la atención, no sabía que las sillas de ruedas pudieran ser españolas, pero otra forma de los españoles de hacer menos esfuerzo. Bueno, menos esfuerzo, que entiendo que esto es porque cuando el hombre ya estaba bastante mayor. Estoy buscando y no encuentro fotos, o sea, entiendo que no se ha conservado. Ah, yo sí he llegado a ver alguna, pero es que parecía más un coche. O sea, yo lo que veo son como grabados. Además está Felipe II aquí sí, con... eso es. Lo pondré con vestido de Felipe II porque tiene un atuendo muy característico, ¿no? Sí, y está ahí... Él ahí... Estoy viendo. Sí. Bueno, hablando de Felipe II, una cosa que también no es un invento como tal, ¿no? Pero el mismo Herrera, el arquitecto del Escorial, era un genio. Quiero decir, al final una obra como hacer el monasterio de Escorial no es fácil y pues el arquitecto en jefe que era Herrera era un absoluto genio en su época, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría también destacar a una persona de más o menos de la época. De hecho, estuvo presente en la batalla de San Quintín, que es Jerónimo de Allanz.
Es porque me ha llamado mucho la atención, me ha hecho mucha gracia porque, bueno, no podemos decir que fuese ingeniero de minas porque, bueno, hace mucho tiempo, nació a mediados del siglo XVI, pero sí que participó en extracción minera, etcétera, ¿no? Entonces es conocido por dos cosas que me han hecho mucha gracia. Una es que inventó una especie de sistema de máquina de vapor, ¿vale? Que, o sea, 100 años antes de la revolución industrial, ¿no? Yo estoy intentando ver cómo funciona y no he sido capaz. Yo sé que era como utilizaban agua en superficie del proceso minero que debía estar caliente o algo así, entonces con el vapor generado lo utilizaban para desaguar las galerías inferiores de una mina, creo que era de plata o algo así, ¿no? Estoy intentando ver cómo funcionaba eso exactamente, pero no lo he conseguido. No sé si alguno que nos escuche sabe cómo funcionaba, que por favor nos lo escriba porque es un reto, ¿no? Y luego otro que me ha hecho también gracia es el aire acondicionado, que bueno, iba a decir el que tenemos en nuestras casas, ¿no? Ojalá lo tuviéramos. Pero a lo que me refiero es que él lo que hacía era una especie de conductos y utilizaba nieve, ¿no? Para refrigerar ciertas estancias. Entonces esto a lo mejor en nuestro día a día en casa pues no, en su momento no era tan necesario, pero sí que era muy importante en las minas a profundidad cuando hace más calor. Proyectaba con un sistema de ventilación agua, o sea, aire que había pasado por nieve, con lo cual estaba como más fresco, ¿no? Entonces me parece como una cosa bastante curiosa. También parece ser que llegó a lanzar ahí al Pisuerga una especie de traje de buzo, una especie de submarino o barca subacuática, cosas así, pero bueno, no está muy demostrado que finalmente funcionasen, pero bueno, no me deja de llamar la atención. Sí que, yo sí que, son cosas curiosas. Sí que leí, ¿sí? que él, además en algún sitio se denomina como el buzo del Pisuerga, porque hizo una demostración delante de un rey. Y parece ser que funcionó tan bien que, claro, el rey que estaba viendo la demostración, claro, ese hombre no salía, pues empezó a aburrir y tal, y le empezaban a tirar de la cuerda, diciendo, oye, sal, y el otro decía que no, que estaba bien, que no quería salir, y al final le forzaron a salir antes de tiempo, pero se pasó allí un buen rato, o sea que creo que sí. Y él, ese buzo, creo que lo que quería era demostrar que tú, por ejemplo, lo quería para la extracción de perlas, para la recolección de perlas. Bueno, Elvira, y tú creo que nos ibas a comentar también de un invento, digamos, revolucionario, pero en el mal sentido. Revolucionario Cuéntanos. Cuanto menos, la verdad. Y además, nadie se espera que sean españoles. Yo me he sorprendido un montón. Y son los cócteles Molotov, que además con ese nombre nadie diría que son españoles, pero lo cierto es que se usaron por primera vez aquí en España en la Guerra Civil, más concretamente en Seseiña, en Toledo, y por suerte o por desgracia, para los soviéticos, que además es el nombre Molotov súper soviético, los usaban, se los tiraban a los tanques soviéticos, los tiraban debajo de los tanques para que explotaran y se incendiaran. Así que, pero sí, wow. Español. Claro, hay que tener en cuenta una cosa. Ahora los carros de combate modernos probablemente tendrán un blindaje por debajo y por mucho que les prendas fuego, pues, o sea, o están ahí 40 minutos o no pasa nada, pero en aquel momento no son lo que es ahora, ¿no? Seguramente en la Segunda Guerra Mundial hacia finales probablemente aguantarán algo más, pero la idea era eso. De hecho, alguna vez creo que lo mezclaban con el combustible con grasa o algo así porque ya se queda pegado, o sea, eso ya es como, digamos, la putada absoluta, o sea, hablando en plata, ¿no? Eso iba a traición, pero vamos. ¿Y sabes de dónde viene el nombre? No. ¿No? Pues bueno, yo es que lo he mirado y esto viene porque, bueno, cuando, digamos, al principio de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos tienen también su guerra particular contra los fineses y allí los fineses, en tono de cachondeo, cada vez que les atacaban los soviéticos, venían a decir algo como, bueno, nos trae bombas Molotov. Molotov era, no sé si el comisario político al mando, algo así, ¿no? Pero era como una forma de burla. Y entre esas burlas, a las bombas incendiarias, que no estoy muy seguro si tiraban ellos o les tiraban a ellos, una de las dos, las llamaban cóctel Molotov, ¿no? Como un poco en plan de sorna. Y bueno, me gustaría destacar un invento que es hiperactual, que es, pues eso, inventos que hablábamos antes típicos españoles de cosas sencillas pero bien pensadas, ¿no? Bueno, no tan sencilla, y es el hecho del desgaste de los vaqueros.
Yo creo que más que menos ha tenido en algún momento unos vaqueros desgastados, y eso antiguamente se hacía con productos químicos, ¿no? Entonces, aparte de que es un poco más contaminante que las técnicas que hay ahora, también es el hecho del peligro para los trabajadores, ¿no? Entonces, esto viene de una empresa que creo que es valenciana, que se llama como Ginología, algo así, que lo que hacen es, por medio de láser, envejecen los pantalones. Entonces, es una empresa de hace 30 años, una empresa moderna, y este sistema se lo han copiado las grandes marcas. Estoy pensando, por ejemplo, Levi's utiliza ese mismo sistema. Entonces, bueno, me parece que es una cosa muy curiosa que han empezado a hacer unos españoles y que lo tenemos al alcance de la mano. No es alta tecnología, pero que se pone en nuestra vida diaria, digamos, ¿no? Y luego Pablo sí que nos quería hablar de de una alta, muy, muy alta tecnología, también es española. Cuéntanos, porque esto me recordaba un poco a la idea esta de Musk, de los viajes espaciales y todo, pero bueno, Musk ya sabemos que es especial el hombre, ¿no? Sí, pues hablando también de temas espaciales, del traje espacial, pues bueno, hay una empresa española que además es muy joven y es muy, muy reciente, que se llama PLD Space, que han sido los primeros, si no estoy equivocándome, la primera empresa privada europea en lanzar un cohete y que llegue al espacio. Aunque este primer cohete, que creo que lo han lanzado, creo que fue justo hace un año, creo que fue en junio o julio del año pasado, o por ahí, lo diseñaron simplemente para salir al espacio. No era capaz de entrar en órbita como los de Musk. Pero bueno, eso es un hito. O sea, ha habido un montón de intentos en España, incluso en Europa, de compañías privadas en hacerlo y no lo han conseguido. Bueno, España nunca ha conseguido lanzar un cohete y este ha sido el primero. Entonces ha sido una revolución total. De hecho, ahora han recibido mucha más financiación y están diseñando ya un cohete que va a ser capaz de poner satélites en órbita. Y lo han hecho pues 2 personas que tenían esa ilusión y la verdad es que me parece increíble. O sea, es algo que te pones a pensar cómo lanzar un cohete y me parece un paso enorme tecnológico. Y han sido también unos españoles. Sí, además creo que no... En el nombre de la empresa puede haber duda, pero en el nombre de la familia de cohetes espaciales ninguna, porque se llaman Miura y creo que no puede haber un nombre más español. Sí. Así que, bueno, me hace mucha gracia. Bueno, pues muchas gracias. Con esto lo vamos a dejar, porque yo creo que hemos hecho una revisión de los, no te digo principales, pero sí inventos curiosos españoles que hay, posibilidades que tenemos, grandes inventores, y yo creo que es una forma de abrir la puerta a que las personas que nos escuchan y nos ven pues sientan curiosidad e investiguen sobre estas personas. Entonces con esto lo vamos a dejar. Así que muchas gracias a los dos por vuestra participación, espero que os guste, espero que los que nos están escuchando lo hayan disfrutado y nos vemos la siguiente vez. Muchas gracias, hasta luego. Gracias Adiós. a ti. Muchas gracias. Adiós. Gracias.